Hola, el día de hoy hablaremos acerca de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, a cargo de las estudiantes Vanessa Cuero y quienes habla Valentina Mariano. Los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. Los subrogados penales están consagrados en el Código Penal en sus artículos 63 y siguientes. Estos son alternativas para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad tanto de manera extramural y se conceden a las personas condenadas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. Estos subrogados penales se entienden como un derecho del condenado que debe ser concedido en los casos en los que se verifique el cumplimiento de los supuestos tanto objetivos como subjetivos que el legislador haya establecido. Adicionalmente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena consagrada en el artículo 63, a la libertad condicional establecida en el artículo 64 y a la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave estipulada en el artículo 68, el Código Penal establece en el artículo 38 la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la privación de la libertad en establecimiento penitenciario, en la cual el sentenciado continúa como privado de la libertad aún cuando en el lugar de su residencia, sitio donde debe purgar la pena de prisión impuesta. Ahora bien, desglosaremos uno a uno los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Iniciaremos con la suspensión de la ejecución de la pena, consagrada en el artículo 63 del Código Penal. La suspensión de la ejecución de la pena es una figura que permite a quien ha sido condenado a una pena privativa de la libertad que se suspenda por un determinado periodo la sanción de privación de la libertad impuesta por el juez. En otras palabras, permite que, en lugar de ser llevado a prisión inmediatamente, pueda seguir en libertad. La suspensión de la ejecución de la pena, antes llamada suspensión condicional de la ejecución de la pena, se encuentra en el artículo 63 del Código Penal, es decir, en la Ley 599 del 2000. Este artículo mencionado se reformó recientemente a través del artículo 29 de la Ley 1709 del 2014, la cual manifiesta que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años siempre que concurran 3 requisitos. El primero, que la pena impuesta sea de prisión no exceda a 4 años. El segundo, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de los delitos contenidos en el inciso 2 del artículo 68A del Código Penal, como lo son los delitos dolosos contra la administración pública, delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, entre otros. Y el tercer y último requisito se cumple si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. De acuerdo con lo anterior, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser concedida de oficio o a petición del interesado, lo cual quiere decir que el juez penal después de la condena o puede concederla de inmediato sin que nadie se lo haya pedido o bien teniendo en cuenta la solicitud que puede hacer el condenado para que el juez la examine. Todo esto dependerá de que se cumplan los siguientes requisitos. El primero es que la privación de la libertad que se impuso no exceda los 4 años. Si la pena, por ejemplo, es de 4 años y un día, no es posible solicitar y conceder la suspensión de la ejecución de la pena. El segundo, cuando quien ha sido condenado no tiene antecedentes penales por un delito doloso dentro de los 5 años anteriores y además de esto, no ha sido condenado por alguno de los delitos excluidos de beneficios, de acuerdo con el artículo 68A del Código Penal. Tercero, cuando quien ha sido condenado si tiene antecedentes penales por un delito doloso dentro de los 5 años anteriores, para la concesión del juez analizará que los antecedentes sociales, familiares y personales no expresen la necesidad de la ejecución de la pena de privación de libertad. Finalmente, el último requisito, a partir de la reforma que introdujo la Ley 1709 del 2014, ya no es un requisito para la concesión de este mecanismo el pago de la multa en consonancia con la jurisprudencia constitucional, por lo cual el juez deberá otorgar el subrogado y establecer un acuerdo de pago de la multa con el condenado beneficiario de la medida. Las obligaciones derivadas de la suspensión de la ejecución de la pena, también exigidas para la libertad condicional, están establecidas en el artículo 65 del Código Penal, es decir, la Ley 599 del 2000, las cuales son, primero, asistir a los requerimientos que establezcan por parte de las autoridades. Segundo,
En el caso de las salidas del país, solicitar autorización del juez. Tercero, reparar la totalidad de los daños causados por el delito, salvo que demuestre que el condenado es insolvente. Cuarto, informar cualquier cambio de residencia. Quinto, observar buena conducta mientras se está en el periodo de libertad condicional. Sexto, todas estas obligaciones deben de estar garantizadas mediante caución. Por otro lado, tenemos la libertad condicional. La libertad condicional es una medida a través de la cual el juez permite salir de prisión a quien lleva determinado tiempo privado de su libertad en virtud de una sentencia condenatoria. Por lo tanto, el sentido de este mecanismo es que la persona que ha sido condenada pueda recobrar su libertad antes del cumplimiento total de la pena que se le impuso en la sentencia, siempre y cuando se cumpla con determinados requisitos. El reconocimiento de la libertad condicional está sujeto a 3 requisitos importantes. El primero es haber cumplido las 3/5 partes de la pena. Asimismo, se requiere haber observado buena conducta durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad y demostrar arraigo social y familiar. De acuerdo con ciertas leyes, la libertad condicional está excluida para determinados delitos. Por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, no se puede otorgar la libertad condicional a quien ha sido condenado por delitos de homicidio doloso, lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, secuestro tanto simple como extorsivo, que hayan sido cometidos contra niños, niñas y adolescentes, lo que también aplica para el caso de la suspensión de la ejecución de la pena. También encontramos la Ley 1121 del 2006 de lucha contra el terrorismo. El artículo 26 señala que cuando se traten de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se consideran subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena o de ejecución condicional o suspensión de ejecución de pena, libertad condicional, tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado penal o judicial. Ahora, esto en general, porque como la mayoría de cosas en derecho está sujeta a ciertas excepciones. Por el mismo lado, anteriormente se tomaba otra restricción dada por la Ley 133 del 2002 de lucha contra el terrorismo, secuestro y extorsión. El artículo 11 de esta ley señalaba una exclusión de delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha considerado en varias sentencias que tal disposición está derogada tácitamente y por tanto no es aplicable como criterio de exclusión. Por ejemplo, esto lo podemos evidenciar en la sentencia del 11 de noviembre del 2008. En cuanto a las obligaciones y consecuencias por su incumplimiento, esta comparte las mismas de la suspensión de la ejecución de la pena, que son asistir a los requerimientos que establezcan por parte de las autoridades, en caso de salida del país solicitar autorización del juez, reparar la totalidad de los daños causados por el delito, salvo que se demuestre que el condenado es insolvente, informar cualquier cambio de residencia, observar buena conducta mientras está en periodo de libertad condicional, y todas estas obligaciones deben estar garantizadas mediante caución. Tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la libertad condicional pueden ser revocadas cuando durante el periodo de prueba del condenado éste viole cualquiera de las condiciones impuestas por las autoridades judiciales. Continuamos con la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. A partir de esta figura, la legislación penal colombiana permite que cuando el condenado se encuentre atravesando una enfermedad grave y que su tratamiento resulte incompatible con las condiciones de reclusión en las que se encuentre el centro penitenciario, se autorice la remisión al lugar de residencia o a un determinado centro hospitalario, donde se continuará con la ejecución de la pena privativa de la libertad. La reclusión domiciliaria o hospitalaria por enfermedad muy grave se encuentra regulada en el artículo 68 del Código Penal, el cual señala que el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es decir, el INPEC. En caso de que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave e incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra persona suspendida por el mismo motivo.
Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta. Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado. Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. El juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persistente. En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto de que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida. Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de la salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción. Sus requisitos son 3. La enfermedad que aqueja al condenado, de una parte, ha de ser considerada muy grave, de acuerdo con los criterios del informe médico. En segundo lugar, la enfermedad de que se trata ha de ser incompatible con las condiciones concretas de la reclusión en las que vive el condenado en el centro penitenciario. El segundo requisito es que debe de haber un concepto de medicina legal. Y por último, en los casos en los que no sea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es decir, el INPEC, el que determine el centro hospitalario, sino el mismo sentenciado, este correrá con los gastos que se generen. La revocatoria de la medida se dará en 2 circunstancias. La primera, si con el tratamiento el condenado muestra mejoría que permite afirmar al juez que aquel puede volver a ser recluido, se revoca la medida. Para ello hay que tener en cuenta que debe haber una compatibilidad entre el eventual tratamiento en reclusión con las condiciones concretas del centro penitenciario donde se alojará de nuevo al condenado. Y el segundo, en los casos de que no haya mejoría de la salud y se haya cumplido el tiempo de la pena privativa, el juez deberá declarar extinguida la sanción penal. Prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria es un mecanismo a través del cual se cambia el lugar de la privación de la libertad de quien ha sido condenado. De un establecimiento penitenciario se pasa a cumplir la pena privativa en el domicilio. Si bien no se concede completamente la libertad de locomoción, sí se permite un grado más amplio que el que puede haber en un establecimiento penitenciario. En otras palabras, se trata de un mecanismo que permite el cumplimiento de la pena privativa de la libertad extramuros. Por otro lado, los requisitos que se deben tener en cuenta están establecidos en el artículo 38b del Código Penal. La prisión domiciliaria se concede solo para los delitos que, de acuerdo con el Código Penal, tienen establecido una pena mínima de 8 años o menos. Así, por ejemplo, el secuestro simple tiene una pena entre 16 y 30 años, de acuerdo con el artículo 168 del Código Penal. En el caso de este delito no es posible conceder la prisión domiciliaria, por ejemplo. No puede concederse tampoco si quien fue condenado cometió alguno de los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, es decir, a la persona que haya sido condenada por delito doloso entre los 5 años anteriores, tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra la persona, bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa, etc. Es preciso demostrar también que el condenado tiene arraigo social y familiar. Hay que garantizar mediante caución que no se cambiará de residencia sin antes tener una autorización judicial, se repararán los daños ocasionados por el delito de acuerdo con el plazo fijado por el juez. El literal B del numeral 4 del artículo 38b del Código Penal establece además que esta reparación ha de asegurarse por medio de un acuerdo con las víctimas o a través de garantía personal, real o bancaria, salvo que se demuestre insolvencia. Es necesario cumplir con las condiciones de seguridad que impone el juez en su sentencia, además de las condiciones establecidas en los reglamentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para ello. Hay que comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido y, cuando sea autorizado el mecanismo, se debe permitir la entrada de los funcionarios encargados de la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria. Ejecución y redención de la pena de la medida de privación domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que pertenezca al grupo familiar de la víctima,
Por otro lado, se autoriza al condenado a trabajar y estudiar fuera de la residencia. Sin embargo, en estos casos se controlará por medio de vigilancia electrónica. La medida de prisión domiciliaria puede ser redimida por trabajo o educación, según lo dispuesto en el artículo 38E. De otra parte, es importante tener en cuenta la regulación del Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993. También establece que para la ejecución de la prisión domiciliaria, el artículo 29A, precisa que en el marco de la ejecución de la prisión domiciliaria, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC puede adoptar diversas medidas para la vigilancia de la medida. Por ejemplo, visitas aleatorias de control a la residencia del penado, uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas, testimonios de vecinos y allegados, labores de inteligencia y además de todas las medidas anteriormente mencionadas, la prisión domiciliaria también puede ser controlada a través de mecanismos de vigilancia electrónica como se regula en el artículo 38D del Código Penal. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante la decisión motivada del juez competente. El funcionario del INPEC encargado del control de la medida o el funcionario de la Policía Nacional ejerciendo sus funciones de vigilancia detendrán inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrán en el término de 36 horas a disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome las decisiones correspondientes. La revocatoria de la medida se dispondrá con independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de presos si procediere. Ahora bien, el sistema de vigilancia electrónica fue introducido a la legislación interna por la Ley 1142 del 2007 como mecanismo de control, acompañamiento, vigilancia y ejecución de la medida de aseguramiento y de la prisión domiciliaria, así como un mecanismo independiente de la sustitución de la pena privativa de la libertad. Los sistemas de vigilancia electrónica han sido mecanismos implementados por diferentes sistemas judiciales con el fin de lograr, entre otros, los siguientes propósitos. El primero, disminuir los niveles de encarcelamiento. El segundo, aumentar la vigilancia sobre las personas procesadas o condenadas. El tercero, disminuir los costos de control de algunas medidas penales, como la suspensión antes del juicio, la prisión domiciliaria o la libertad condicional. Y por último, pero no menos importante, reducir la reincidencia de las personas condenadas. Son mecanismos de vigilancia electrónica. Primero, el seguimiento pasivo RF, el cual es el sistema de vigilancia electrónica ordenado por el juez o por la INPEC, según sea el caso, a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del condenado, sindicado, imputado o acusado, según fuera el caso, el cual transmite una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional. 2. Seguimiento activo mediante GPS. Es el sistema de vigilancia electrónica a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, según fuera el caso, el cual llevará incorporada una unidad de GPS, esto es, un sistema de posicionamiento global, la cual transmitirá la ubicación del beneficiario indicado si ha llegado a zonas de exclusión. Cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia electrónica. Dicha comunicación se llevará a cabo vía telefónica o móvil. Finalmente encontramos como mecanismo de vigilancia electrónica el reconocimiento de voz, a través del cual se lleva a cabo una llamada al lugar de residencia del condenado o sindicado y autentica su identidad, comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante el proceso del registro. Frente a la justificación del sistema de vigilancia electrónica en Colombia, la Corte Constitucional se ha manifestado así. La política penitenciaria y carcelaria busca cumplir una serie de metas dentro de las cuales la resocialización ocupa un puesto de primer orden. Esto concuerda con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 10.3 establece lo siguiente. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.
En esta medida, el Estado debe proveer los medios necesarios para que el cumplimiento de la pena de prisión se ajuste a los fines previstos en la norma, en particular al de resocialización o reinserción social. Hasta aquí los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias.